Vamos a compartir otro tema más sobre lo que es el cultivo del café y está relacionado a problemas y soluciones técnicas más frecuentes en el establecimiento de los semilleros de café. Vamos a comenzar pues diciendo de que cuando vamos a hacer el establecimiento de los semilleros, tenemos que buscar pues una buena semilla. Y esta semilla la podemos adquirir ya sea comprada o la podemos adquirir de nuestros lotes. Pero tenemos que buscar y saber la forma de cómo escoger la semilla que vamos a utilizar para el establecimiento de estos semilleros. Que vamos a evitar, ¿verdad?, cosechar estos frutos que vamos a utilizar para semilla de los extremos de la rama, sino de la parte media, ¿ya? Y el momento óptimo es después del segundo pase de cosecha. Una vez que ya tenemos nuestra semilla, le vamos a hacer la prueba del fruto vano. Vamos a seleccionar de la planta madre, realizando la prueba del fruto vano, 100 frutos sanos y maduros. Se sumerge en agua y si la cantidad que flota es menor que 8, se podrá seleccionar como planta madre. O sea, si de los 100 frutos, 8 son los que flotan, entonces sí vamos a escoger esa planta para la selección de semillas. Se debe tener en cuenta que de 5 kilogramos de café de cereza, esto se obtiene aproximadamente 1 kilogramo de semilla, que más o menos equivale a unas 2.200 semillas. Eso depende también del tamaño de la semilla y depende también de la variedad, ¿verdad? Porque hay variedades que tienen semillas grandes, por ejemplo, Parainema es de semilla grande, Caturra es de semilla pequeña. Entonces, Castilla es de semilla mediana. Entonces, pero sí 1 kilogramo ya de semilla, o sea que nosotros sacamos de 5 kilogramos de café cereza, sacamos 1 kilogramo de semilla, que más o menos tiene entre 2.000 y 2.200 semillas. Luego que ya pues sacamos, despulpamos, secamos a la sombra esta semilla, ¿verdad?, vamos a hacer la selección. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar semillas que sean anormales, digamos así, en el sentido de que no está fuera de los que son la mayoría de las semillas, ya sea en tamaño, en forma. Por ejemplo, vamos a sacar las semillas que son caracoles, ¿verdad?, los triángulos, los que son muy pequeños en relación a esa variedad, los que estén mordidos, los que estén quebrados, los que estén negros y los que estén brocados. O sea, los que tienen picadura de broca o tienen broca adentro, los tenemos que seleccionar. Esto es importante, ¿verdad? No es que esta semilla de caracol, de triángulo, no es que no germine. Lo que pasa es de que si nosotros sembramos este tipo de semillas, ¿verdad?, tenemos el problema de que nuestras próximas semillas de estas plantas que vamos a sembrar nos pueden salir con un 50% con este tipo de características. Por eso tenemos que seleccionar bien la semilla antes de establecer el semillero. Otra es la situación que tenemos que tener en cuenta en esto, es de que nosotros no tenemos que dejar mucho tiempo la semilla ahí guardada. La semilla pierde la viabilidad, o sea, el poder de germinar, si la tenemos mucho tiempo guardada. Hay estudios de que dicen que si la guardamos 6 meses, pierde hasta el 50% para poder germinar esa semilla. Entre más rápido la sembremos, es mejor. Una de las
de las prácticas que es recomendable realizar es el remojo de la semilla. Una vez que nosotros ya la remojamos, ¿verdad? Ya la seleccionamos, entonces la podemos realizar esta práctica del remojo. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, ponemos la semilla en una pana con agua limpia toda la noche. A la siguiente, en la mañana, nosotros le sacamos el agua y la ponemos a secar en la sombra. Y en la noche la ponemos de nuevo en agua. Esta actividad nosotros la podemos realizar por 3 días. Y de inmediato debemos de sembrarla en el semillero. Este proceso nos está ahorrando en días de 10 a 15 días en el proceso de germinación. Por lo general, cuando germina es de 40 a 45 días, una vez que nosotros ya la sembramos en el semillero. Pero con este proceso se puede ganar tiempo de 10 a 15 días. Es importante que sepamos, ¿verdad?, de que realizando esta práctica, pues nos ahorramos tiempo para pasar esas plantitas a la bolsa, o sea, lo que va a ser ya el vivero. En relación al establecimiento de semillero, nosotros tenemos que ver dónde lo vamos a establecer, ¿verdad? Ahí tenemos que ver el suelo. Si el suelo es muy pesado, nosotros tenemos que mejorar ese suelo. El suelo donde vamos a hacer el semillero. Ya sea aplicándole, si tenemos las condiciones, pues arena. Ya sea aplicándole abono orgánico como compost, bocachi, lombrihumo, ¿verdad?, para mejorar esas condiciones de ese suelo muy pesado, ¿verdad?, y darle mejor oportunidad de germinar a esa semilla. El ancho del semillero puede ser de 1 metro de ancho y unos 20 centímetros de alto. Eso nos ayuda, pues, digamos, en cuanto a la mejor manipulación, ¿verdad?, de las plantitas una vez que germinen. El metro de ancho y los 20 centímetros, ¿verdad?, de altura, pues para que le dé condiciones a las raíces, ¿verdad?, de desarrollarse mejor y realizar un mejor trasplante, ¿verdad?, de esa plantita. Como les decía, 1 libra de café pergamino contiene aproximadamente 1000 semillas. Y eso sirve para sembrar medio metro cuadrado de semillero. O sea que 1 kilo que tiene 2.2 libras, se puede sembrar 1 metro cuadrado de semillero. Pero con 1 libra nosotros sembramos medio metro de cuadrado de semillero. Otra de las cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta es la desinfección. Es muy importante la desinfección, porque esos son uno de los problemas para evitar problemas de hongos en el suelo. Y podemos hacer varios métodos o combinarlos todos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un método que se llama solarización. ¿En qué consiste la solarización? Una vez que nosotros tenemos hecho el semillero, nosotros lo vamos a remojar, bien mojadito. Y después lo vamos a tapar con plástico, principalmente plástico transparente. Y ese tapado va a ser por 30 a 45 días. En ese transcurso de los 30 a 45 días, la temperatura en el semillero, que está tapado con plástico transparente principalmente, va a elevarse a 50 grados centígrados, entre 50 y 60 grados centígrados. Y esto va a
matar a los hongos que estén en esa tierra. Por eso es importante hacer este método de solarización que se llama. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es con agua hirviendo. Entonces nosotros podemos hervir agua con mucho cuidado, porque nos podemos quemar, y le podemos aplicar 2 galones por metro cuadrado de agua hirviendo. Esto también mata a los hongos que estén ahí en el suelo y a algunos insectos. Otro de los tratamientos que también podemos realizar es la aplicación de cal. ¿Ya? Podemos aplicar 1 libra de cal por metro cuadrado, que también sirve para aumentar, ¿verdad?, un poco lo que es la acidez de ese suelo. Y eso ayuda a que estén mejor disponibles los nutrientes que tiene ese suelo. O los fertilizantes que nosotros vayamos a aplicar a ese suelo donde está el semillero para que la plantita lo pueda absorber. También ha dado buenos resultados la aplicación de un hongo que se llama tricoderma. ¿Ya? Se aplica, se diluye en 10 gramos por litro de agua y se aplica en el semillero. Este es un hongo que mata a los hongos que puedan estar perjudiciales para la planta, que puedan estar en el suelo. Entonces nosotros podemos aplicar 4 métodos para hacer la desinfección de ese semillero. La solarización, ¿verdad?, que ya dijimos que es aplicar agua, ¿verdad?, bien abundante en el suelo del semillero, después taparlo por 30 a 45 días. ¿verdad? Y también podemos aplicar el agua hirviendo, 2 galones por metro cuadrado, o también 1 libra de cal por metro cuadrado, o el hongo tricoderma, 10 gramos por litro cuadrado. Nosotros podemos hacer combinación de la solarización, el agua hirviendo y la cal, ¿verdad?, pero no aplicar cuando aplicamos tricoderma. O dejar un tiempo, aplicarlo antes, por ejemplo el agua hirviendo, antes de que apliquemos la tricoderma. ¿Ya? Entonces, esas son las prácticas que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad?, para evitarnos problemas de hongos en las nuevas plantitas. Otra de las actividades que tenemos que hacer en el semillero es la colocación de la semilla. No tenemos que realizar una siembra muy pegada, porque vamos a tener problemas, ya después le voy a decir por qué. La distancia que tenemos que hacer entre los surquitos es de 10 centímetros. La semilla la tenemos que profundizar a 1 centímetro de profundidad. Y no debemos dejarla muy pegadita, porque eso afecta, ¿verdad?, la formación de la nueva plantita. También, para sembrar, ¿verdad?, decimos 1 metro cuadrado, podemos utilizar 1.5 libras o 2 libras, ¿verdad?, con las cuales vamos a obtener, ¿verdad?, ya dijimos, entre 1000, 2000 plantas. Eso depende, como les decía anteriormente, de del tamaño de la semilla. Si vamos a hacer una siembra de muchas plantas, entonces la tenemos que hacer intercalada, porque no la podemos hacer de un solo, porque al momento de trasplante se nos pueden pasar esas plantitas, o sea, se nos pueden muy grandes, y después al momento que las pasamos a la bolsa se nos puede morir. Entonces, si vamos a hacer un vivero muy grande, tenemos que hacer un intervalo de cada 4 a 8 días para hacer la siembra de la semilla. Así nos da tiempo de el trasplante a la bolsa, o sea, para el lugar donde vamos a hacer el semillero. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto cuando van a hacer la siembra de muchas semillas para muchas áreas.
Otra de las cosas que tenemos que realizar es la cobertura del semillero. Una vez sembrada la semilla, tenemos que protegerla ya sea con rastrojos de maleza o de frijol, hoja de plátano, palma de coco, ¿verdad? Lo que tengamos a la mano ahí. Pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que tapar la semilla. Y una vez que ya vaya ella germinando, la vamos a ir retirando poco a poco, ¿verdad? Tenemos que protegerla del sol. Y los riegos tienen que ser diarios para estimular la germinación de la semilla. Ahora, ¿por qué se tapa la semilla? Porque como tenemos que hacer riegos diarios, entonces lo que sucede es de que si no la tapamos cuando regamos, la semilla puede salir a la superficie de la tierra, entonces ya no va a ser una buena germinación a la semilla. ¿Por qué tenemos que hacerla ponerle enramada a la semilla, al semillero? ¿Ah? Porque para que no le dé el sol directamente y pueda haber desecación, ¿verdad?, de la semilla y del terreno. Por eso es importante realizar estas dos actividades, o sea, ponerla enramada y poner la cobertura. Eso le da mejor condición para la germinación a esa semilla. Porque estudios que se han realizado pues han dicho de que luz directa pues inhibe un poco la germinación y deseca la semilla. Por eso es que tenemos que hacerlo. Una vez pues que germine la semilla, esta puede ser, como les decía, de 35 a 45 días. Y esta comienza a ser en forma de emerger en forma de grapa. Luego va a ser el fosforito. Entre los 65 y 70 días después pasa a lo que es la chapola, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer el pase de las plantitas a la bolsa en el vivero, algunos investigadores recomiendan no hacerlo en fosforito. ¿Por qué? Porque dicen de que todavía la semilla tiene pergamino, ¿verdad?, y no tan bien desarrollada las raíces. Por eso se recomienda hacer el pase de las plantitas a las bolsas en el vivero cuando estén en chapola. O sea, que ya hayan abierto, porque ya han desarrollado bien las plantitas. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a sembrar la semilla, nosotros no debemos de apiñar mucho, porque hay mucha competencia entre las plantitas cuando germinan, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es de que hay deformaciones de muchas plantas, se pierden muchas plantas. La siembra la podemos hacer en hileras, como les decía anteriormente, o al voleo, ¿verdad? Entonces, recopilando, ¿verdad?, ¿cuáles son los problemas que podemos tener a nivel de semillero y las soluciones, ¿verdad? Podemos tener entonces un problema, como les decía, de fósforo con raíz deforme. Y eso es por el sustrato, o es decir, donde pusimos la semilla. Que puede ser un sustrato muy duro, ¿verdad?, que eso le dificulte entonces a la semilla a germinar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Como les decía, si tenemos a disposición arena, pues vamos a ponerle arena a ese sustrato antes de sembrar, o abono orgánico, como les decía, como compost, como bocachi,
como el lombrihumo, para darle mejor condición a ese suelo. Otro de los problemas que les decía que podemos tener son hongos o nematos, como el mal del tayuelo, ¿verdad? Que es cuando la plantita a nivel del suelo, una vez que germina, se estrangula, ¿verdad? Y eso es causado por un hongo que esté en ese suelo. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue la causa? La causa, que no desinfectamos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desinfectar. Ya les dije, de que la desinfección se realiza, ¿verdad? Ya sea mojando y poniendo plástico por 35 a 40 días, o echando agua hirviendo, o aplicando cal, ¿no? O aplicando tricoderma. Con eso hemos visto que se soluciona este problema de hongos en el suelo, principalmente lo que es el mal del tayuelo. Otra de las cosas es que hay fosforito unido. Entonces, como les decía, esa es una mala distribución que hicimos de la semilla. ¿Y cómo lo podemos manejar? Como les decía, la siembra en surco o al voleo, ¿ah? Son las dos formas que nosotros podemos evitar ese problema que se nos puede dar a nivel del semillero. Otro problema, pues, es que hay mucha maleza, ¿ah? Por eso, cuando nosotros sembramos, pues, ponemos también la palma, ya sea palma, ¿verdad? Las hojas de musácea, la situación de los rastrojos de maleza o los rastrojos de frijol, ¿ah? Las palmas de coco, ¿ah? Que nos ayudan también con el problema de las malezas en los semilleros. Además, ¿ah? De evitar que la semilla se salga de la tierra, ¿ah? Y podamos tener pérdidas por eso. La otra situación, ¿verdad? También que se puede dar es por el riego. El riego lo tenemos que hacer diario, pero tampoco tenemos que humedecer demasiado. No tenemos que humedecer demasiado. Tenemos que planificar el riego e ir haciendo observaciones, ¿verdad? De que se mantenga pues siempre húmedo el semillero para la buena germinación y el crecimiento de las plantitas. Pero si empapamos demasiado el semillero o hacemos un riego muy seguido y abundante, entonces también podemos tener problemas de enfermedades como hongos o pudrición también por exceso de humedad de las raíces de las plantitas, pues, porque son plantitas pequeñas, ¿verdad? Y que también pueden perderse por este motivo. Entonces, esas son, ¿verdad? Principalmente los problemas que se dan a nivel de semillero, ¿ah? Y las respuestas o las alternativas que nosotros podemos hacer, ¿ah? Para evitarlos. Cualquier pregunta, pues estamos